acoger y recibir la palabra. Esa palabra que viene para transformar, para llamar. Esa palabra a la que a veces no prestamos atención porque no nos gusta. Pero es en la palabra donde Dios ha decidido poner su voluntad y a la que debemos poner atención. Libro de Jeremías. Profeta Jeremías, capítulo 35. Jeremías 35, hermanos. Dice la Escritura: la palabra del Señor vino a mí, Jeremías, en los días de Joacín, hijo de Josías, rey de Judá. Ve a la familia de los recabitas e invítalos para que vengan a una cena, a una de las salas de las casas del Señor, y ofréceles vino. Entonces fui a buscar a Hazanías, hijo de mi tocayo Jeremías, y nieto de Jabasinías, y sus hermanos, y a todos sus hijos, y a toda la familia de los recabitas. Los llevé a la casa del Señor, a la sala de los hijos de Hanán, hijo de Igdalías, hombre de Dios. Esta sala se encontraba junto a la de los jefes, que a su vez estaba encima de la de Masías, hijo de Salum, guardián del umbral. Les serví a los recabitas jarras y copas llenas de vino, y les dije: beban. Ellos me respondieron: nosotros no podemos beber vino, porque Jonadab, hijo de Recab, nuestro antepasado, nos ordenó lo siguiente: nunca beban vino, ni ustedes ni sus descendientes. Tampoco edifiquen casas, ni siembren semillas, ni planten viñedos, ni posean ninguna de estas cosas. Habiten siempre en tiendas de campaña, para que vivan mucho tiempo en esta tierra donde son extranjeros. Nosotros obedecemos todo lo que nos ordenó Jonadab, hijo de Recab, nuestro antepasado. Nunca bebemos vino, ni tampoco lo hacen nuestras mujeres ni nuestros hijos. No edificamos casas para habitarlas. No poseemos viñedos ni campos sembrados. Vivimos en tiendas de campaña y obedecemos todo lo que nos ordenó Jonadab, nuestro antepasado. Versículo 12. Entonces la palabra del Señor vino a Jeremías. Así dice el Señor Todopoderoso, el Dios de Israel: ve y dile a toda la gente de Judá y de Jerusalén: ¿no pueden aprender esta lección y obedecer mis palabras? Afirma el Señor. Los descendientes de Jonadab, hijo de Recab, han cumplido con la orden de no beber vino, y hasta el día de hoy no lo beben, porque obedecen lo que su antepasado les ordenó. En cambio ustedes, aunque yo les he hablado en repetidas ocasiones, no me han hecho caso. Además no he dejado de enviarles a mis siervos los profetas, para decirles: conviértanse ya de su mal camino, enmiendan sus acciones y no sigan a otros dioses para servirlos. Entonces habitarán en la tierra que yo les he dado a ustedes y a sus antepasados. Pero ustedes no me han prestado atención, no me han hecho caso. Los descendientes de Jonadab, hijo de Recab, cumplieron la orden dada por sus antepasados. En cambio este pueblo no me obedece. Padre, queremos tomar esta palabra y
y pedirte en el nombre de Jesús que tu Santo Espíritu pueda hablar nuestra vida, pueda iluminar el entendimiento, pueda sacarnos de la terquedad con que a veces vivimos, de no prestar la debida atención a tu palabra. Padre, háblanos en el nombre de Jesús. Amén. La lectura de la palabra casi por sí misma explica el sentido de lo que Dios quiere en esta hora transmitirnos al corazón. Dios llama a Jeremías para que invite a un grupo de personas a beber vino. Y ellos responden claramente que no pueden hacerlo, que ellos obedecen la palabra, una orden que se les dio hace muchos años a sus padres, a sus abuelos, y que esa orden ha venido de generación en generación, y ellos la transmitirán a sus hijos, y estos a sus hijos. Y esa orden caminará de generación en generación. No pueden hacer lo que el profeta les está animando a hacer. Ellos tienen un compromiso. Ellos han empeñado una palabra. Ellos han asumido una responsabilidad con su antepasado. Había una serie de órdenes que dio su antepasado. Y ahí lo tienen ustedes resumido en el versículo 6 y 7. Las órdenes que su antepasado les entregó. No beban vino, no edifiquen casas, no siembren semillas, ni planten viñedos, y no posean ninguna de estas cosas. Más allá del sentido de la orden que el antepasado les dio, no está, diríamos, esta tarde no está en discusión si esas órdenes tenían un sentido o no, si eran válidas o no. Ese no es el tema ahorita. El tema no es si lo que el antepasado les dijo a ellos tenía validez o tenía sentido, tenían valor. El tema que Dios toma, el tema que Dios parte, el tema que Dios quiere ilustrar a los israelitas. Por ejemplo, Dios les entregó tierra a Israel. Ellos tienen tierra. A los recabitas, el antepasado les dijo: ustedes no serán dueños de tierras. Dios les mandó ya a edificar viñas y plantar árboles en la tierra. Recab le dijo a sus descendientes: ustedes no plantarán nada, no edificarán casa, vivirán en tiendas. No está en discusión en esta hora de la palabra el sentido o la validez de la orden que entregó el antepasado a los recabitas. Lo que Dios quiere ilustrarle a Israel es cómo a un hombre que produjo una descendencia que se conocen como los recabitas, cómo los recabitas toman la palabra de su fundador como una palabra normativa. Lo que Dios quiere ilustrar es cómo esa familia de recabitas tomó la palabra de su fundador y se apegó a esa palabra, y de generación en generación han obedecido esa palabra. Esa obediencia de los recabitas a su fundador, eso es lo que Dios quiere tomar para Israel. ¿Cómo es posible, dice Dios, que ese humano que entrega una orden a sus hijos,
Sus hijos la toman al pie de la letra y la obedecen. Y no solo la obedecen ellos, transmiten la fidelidad a la orden a sus hijos. Y estos al morir heredan esas órdenes a sus hijos. Y como de generación en generación la orden corre y ellos la aguardan con fidelidad. ¿Cómo es posible que esta familia sea fiel a esa orden? Y cómo ustedes, dice Dios, no son capaces de atender mi palabra. Yo que soy el Dios del cielo y de la tierra. Yo que soy el Todopoderoso. Yo que reino. Yo que he hecho una serie de obras favorables a su vida. Es el reclamo de Dios. ¿Por qué prestan tan poca atención a mi palabra? ¿Por qué ponen tan poco interés a mi mensaje? ¿Por qué tratan con desprecio cuando yo les hablo a ustedes? Y es lo que Dios le reclama a Israel en el versículo 14. Dice, en cambio ustedes, el 14 al final, en cambio ustedes yo les he hablado en repetidas ocasiones y no me hacen caso. ¿Cómo es posible que le hagan caso a un hombre, los recabitas, y se apeguen y tomen la palabra? Y como yo les hablo una y otra y otra y otra y otra vez y ustedes no me hacen caso. Y sigue diciendo, versículo 15, además no he dejado de enviarles a mis siervos los profetas para decirles conviértanse, enmienden, no sigan a otros dioses. Entonces van a habitar sobre la tierra que les he dado. Pero ustedes no me han prestado atención y no me han hecho caso. Este es el reclamo de Dios. No solo para Israel, hermanos. Es el reclamo de Dios para nosotros. No solo es el reclamo de Dios para Judá. Sigue siendo el reclamo de Dios a la vida nuestra. Cuántas maneras Dios ha usado en nuestra vida para hablarnos. Cuántas formas Dios ha empleado para acercarse a nosotros y hablar su palabra a nuestra vida. A través de tantas personas que Dios habla una y otra vez. Pero hay una terquedad en el corazón nuestro. Hay una necedad en nosotros. Hay vendas con los que tapamos el entendimiento y no queremos escuchar. No queremos atender. Muchas veces vivimos llenos de palabra. Dios nos habla vez tras vez y nos hemos encajonado en nuestro propio parecer. Nos hemos encajonado en lo que yo quiero, en lo que me gusta. La palabra de los amigos vale más que la palabra de Dios muchas veces. La palabra de la mujer o la palabra del marido vale más que la palabra de Dios muchas veces. La palabra del novio, de la novia, vale más que la palabra de Dios muchas veces. La palabra de los vecinos vale más que la palabra de Dios. ¿Por qué tenemos tan en poco la palabra de Dios, hermanos? ¿Por qué tenemos en tan poca estima la palabra de Dios? ¿Por qué la desvalorizamos? ¿Acaso no comprendemos que es en la palabra donde Dios va sellada nuestra bendición? ¿Acaso no entendemos que es en la palabra donde va la luz divina para evitar cometer errores en la vida? ¿Acaso no entendemos que es en la palabra donde Dios pone la capacidad de iluminar nuestros desaciertos? Que no entendemos que es en la palabra donde Dios coloca parte de sí mismo para alumbrar nuestros pasos. Que no entendemos, hermanos, que es en la palabra en la que Dios
va iluminando nuestro caminar. Es en la palabra donde Dios va acompañando los buenos propósitos que Él tiene para nosotros. Es en la palabra donde Él nos previene. Es en la palabra donde Él nos anticipa el daño que puede venir a nuestra vida si seguimos tercamente los designios de nuestro corazón. Es en la palabra donde Él nos advierte acerca del foso en el que podemos caer si continuamos en la terquedad de nuestros caminos. Es en la palabra en donde Dios nos advierte cómo evitar la repetición cíclica de nuestros errores. Gente que de manera cíclica repite errores una y otra vez y vuelve al mismo lugar y vuelve al mismo estado y vuelve a la misma condición. Pero ¿saben por qué, hermanos? Porque Dios les habla una y otra y se cierran a la palabra porque están empedernidamente amarrados a los designios de su corazón. Están empedernidamente amarrados a los delirios de su mente. Están empedernidamente amarrados a lo que quieren, a lo que les gusta, a lo que les parece. ¿Y cuál será el fin de todas las cosas? Entonces, volver al mismo estado de postración, de fracaso y de desgracia a nuestra vida. Nunca saldremos de donde nuestra cabeza nos tiene si no permitimos que la palabra de Dios alumbre el corazón. Si no permitimos que la palabra de Dios norme nuestra vida. Si no permitimos que la palabra de Dios le vaya dando forma a nuestra existencia. Entonces estamos, hermanos, irremisiblemente condenados a repetir la historia de fracasos de tantos hombres que aparecen en la Biblia. Porque la Biblia es eso. El relato de hombres y mujeres que atendieron la palabra, que acogieron la palabra y les fue bien en la vida. Pero también es el relato de hombres y mujeres que tuvieron la oportunidad en una palabra que Dios les mandó de tener un futuro diferente. Pero en lugar de haber cambiado el futuro distinto, terminaron destruidos, acabados y en desgracia porque tuvieron la palabra en su boca y no la pusieron por obra. Dice el libro de Deuteronomio, capítulo 30. Su futuro, hermanito, no se decide en decisiones: qué estudiaré, con quién me casaré, dónde viviré. Su futuro se decide en esto que dice Deuteronomio, mire, capítulo 30, versículo 11. Este mandamiento que hoy te ordeno obedecer, oiga esto, no es superior a tus fuerzas, ni está fuera de tu alcance. No está arriba en el cielo para que preguntes: ¿quién subirá al cielo por nosotros para que nos lo traiga y así podamos escucharlo y obedecerlo? Tampoco está más allá del océano para que preguntes: ¿quién cruzará por nosotros hasta el otro lado del océano para que nos lo traiga y así podamos escucharlo y obedecerlo? ¡No! La palabra está muy cerca de ti. La tienes en la boca y en el corazón para que la obedezcas. Hoy te doy a elegir entre la vida y la muerte, entre el bien y el mal. Hoy te ordeno que ames al Señor tu Dios, que andes en sus caminos, que cumplas sus mandamientos, preceptos y leyes, y así vivirás y te multiplicarás, y el Señor tu Dios te bendecirá en la tierra de la que vas a tomar posesión. Pero si tu corazón se rebela y no obedeces, sino que te desvías para adorar y servir a otros dioses, te advierto que hoy serás destruido
sin remedio. No vivirás mucho tiempo en el territorio que vas a poseer luego de cruzar el Jordán. Hoy pongo al cielo y a la tierra por testigo contra ti, de que te he dado a elegir entre la vida y la muerte, entre la bendición y la maldición. Elige pues la vida para que vivan tú y tus descendientes. Esa es la palabra que Dios da al pueblo. La palabra que yo te entrego, dice Dios, no es superior a tus fuerzas. Esto significa que usted no puede venirle a decir a Dios: Señor, es que este mandamiento es imposible de cumplir para mí. Es que esta palabra, Señor, no la puedo llevar. Eso es mentira, dice la Biblia. El mandamiento, la palabra que Dios le da, sí la puede cumplir. Porque no es más grande que tus fuerzas. Es que ¿saben por qué, amados hermanos? Porque es Dios, dice Pablo, por medio de su Espíritu, quien produce en nosotros el querer y el hacer. Significa entonces que ese Espíritu en nosotros hay que alimentarlo, hay que desarrollarlo, hay que caminar, hay que buscar, hay que anhelar al Espíritu Santo. Y es el Espíritu en nosotros quien pone el querer y el hacer. No venga diciendo que no puede. No venga diciendo que lucha pero no puede. Porque no es cierto, hermanito. Simplemente le encanta y no quiere dejar las cosas que la palabra de Dios le dice que deje. Simplemente nos fascina estar donde estamos, hacer lo que hacemos, pensar lo que pensamos, sentir lo que sentimos, y no nos dejamos que la palabra de Dios logre penetrar, transformar y conformar nuestra vida a la voluntad del Señor. No permitimos que el Espíritu de Dios alimente, crezca el deseo de amar la palabra. No es que no puedan, es que en el fondo no quieren, hermanitos. Es que en el fondo no desean cambiar sus caminos. Es que en el fondo no desean tomar las opciones de Dios. Es que nos encanta andar por allí, dando vueltas sin rumbo y sin sentido. Es que nos encanta allí ir tropezando siempre y caer en el mismo lugar. Amados hermanos, si Dios nos envía una palabra, es porque Él quiere buenos tiempos para nosotros. Dice, elige la vida, elige la bendición, pero elegir la vida y elegir la bendición es elegir su palabra. Y no hay manera posible. Quizá el día que los cerdos puedan leer, o el día que las vacas puedan hacer matemáticas, quizá ese día será posible que vivamos de acuerdo al deseo de nuestro corazón, de espaldas a la palabra, y nos vaya bien, tal vez ese día. Pero mientras ese día no llegue, hermanitos, mientras las vacas no puedan leer, ni los cerdos puedan contar números y hacer álgebra, mientras no llegue ese día, si no decidimos por caminar cerca de la palabra de Dios, no hay manera de cómo podamos ver la bendición en nuestra vida. ¿Están oyendo, iglesia? ¿O no les gusta esto, verdad? Solo promesas, promesas, promesas y promesas. Pero cuando Dios nos llama a atender con seriedad su palabra, y cuando Dios nos advierte que no es posible que esté buscando bendición y no quiera hacer lo que Él quiere, eso no se puede. No veremos días mejores, no veremos bendición si no aprendemos a tomar la palabra de Dios en serio para nuestra vida. Si nuestra presencia en este lugar no responde al sincero deseo de conformar nuestra vida a la palabra del Señor, si no responde nuestra presencia aquí al genuino interés de decirle al Señor: Señor, estoy aquí porque quiero ver días buenos en mi vida, quiero ver tiempos maravillosos en mi vida, pero esto será ajustando mi vida a tu palabra. Ahora, usted puede hacer lo que le dé la gana, pero después no venga chillando hoy.
Usted puede hacer lo que le ronca la gana, pero después no venga culpando a Dios de lo que le pasa en la vida. No venga echándole la culpa a Dios, ni reclamándole a Dios de todo lo que le venga en la vida. Porque para eso Dios nos envía una y otra y otra y otra palabra a fin de apartarnos. Dice Job. Mire el libro de Job, hermanitos. Capítulo 33. Dice Job 33. ¿Lo tienen, hermanos? Leamos a partir del versículo 14. Dice la Biblia, Dios nos habla. ¿Qué dice, hermanos? Dios nos habla una y otra vez, aunque no lo percibamos. El problema no es que Dios no hable. El problema es que estamos tan ciegos. El problema es que estamos tan tapados de la mente. El problema es que estamos tan cerrados de corazón. Y dice, no lo percibimos. Algunas veces nos habla en sueños. Otras veces en visiones nocturnas. A veces cuando caemos en un sopor profundo. O cuando dormitamos en el lecho. Él nos habla al oído. Él nos aterra con sus advertencias. ¿Para qué, hermanitos? Para apartarnos de hacer lo malo. Para alejarnos de la soberbia que tanto impide captar la palabra de Dios. Para librarnos de caer en el sepulcro y de cruzar el umbral de la muerte. Eso dice Job. Dios nos habla una y otra y otra y otra vez. De una y de otra manera. Porque Él quiere evitarnos la desgracia. Él quiere evitarnos el dolor. Él quiere preservarnos de la maldición. Él quiere librarnos del sepulcro. Él quiere apartarnos de los malos caminos. Él quiere quitarnos la soberbia del corazón. Por eso nos habla. Por eso nos habla una y otra y otra y otra vez. El problema, amados hermanos, es que estamos a veces tan enjaulados en lo que a nosotros se nos antoja. En lugar de abrirnos a la palabra, en lugar de acoger la palabra, de recibir la palabra, Dios le dice a Israel, miren el ejemplo de los recabitas. Esa gente, como ese hombre les dio una orden y la cumplen al pie de la letra. Y yo, el Señor del cielo y de la tierra, que los he traído de Egipto, que los hice cruzar el desierto, que les entregué una tierra buena, que fluye leche y miel, y que los he preservado de sus enemigos. Yo les he mandado una y otra palabra, y ustedes no me hacen caso. Y ustedes no me atienden. El problema, hermanos, no es que los días estén difíciles. El problema es que no nos gusta hacer caso a la palabra. Porque aunque los tiempos sean difíciles, la palabra de Dios tiene el poder de preservar a los que se aferran a ella. Que no se acuerdan de cuando había tinieblas en Egipto, había luz en la casa del pueblo de Dios, pues. Puede haber oscuridad en la casa de los egipcios, pero habrá luz en el pueblo que cree la palabra,
Que no se acuerdan pues cómo murieron los animales de los egipcios, pero cómo sobrevivieron los animales del pueblo de Dios. Que no se acuerdan pues cómo cada plaga golpeó a Egipto, pero no golpeó al pueblo de Dios. Que no se acuerdan de los gritos de las familias de los egipcios por la muerte de sus primogénitos, pero no en la casa de los hijos de Dios. Es que no es la crisis el problema, hermano. Es la terquedad con que muchas veces damos la espalda a la palabra que Dios nos habla una y otra y otra y otra manera. No es que Dios no vuelque su bendición sobre nosotros. Es que nosotros no dejamos que la palabra arranque de nosotros aquello que nos llevará a los caminos del error. Es que somos nosotros los que no dejamos que el alfarero nos conforme, nos limpie, nos transforme y dé esa palabra en nosotros. Y por eso vamos por la vida una y otra vez. Y no salimos muchas veces de la misma situación, porque mientras no dejemos que la palabra nos saque de ese foso, mientras no dejemos que la palabra nos libre de la situación, nos quite lo que nos estorba, no habrá manera de ver buenos tiempos si no acogemos la palabra del Señor. Amados hermanos, deberíamos de todo corazón decirle a Dios esta mañana: Señor, habla, que tu siervo escucha. Decirle como María: Señor, se haga en mi vida conforme a tu palabra. Es que es en la palabra de Dios donde usted encontrará todas las cosas que más anhelamos. Es en la palabra de Dios donde Dios nos llenará de todo aquello que nos sentimos vacíos. ¿Acaso no sabe usted Dios de qué? ¿Acaso no sabe usted que Dios sabe de qué usted se siente vacío? Claro que sí. Pero en lugar de aferrarnos a la palabra y que esa palabra vaya a llenar nuestra vida un día con lo que necesitamos, andamos buscando cómo llenarla y ni llenamos nada y estamos cada vez más vacíos. Andamos buscando cómo experimentar la vida en otras opciones o caminos y ni experimentamos vida, solo muerte. Pero si tenemos la palabra, quizás la palabra mate en nosotros primero cosas que están bien vivas en nosotros. Quizás la palabra entre como una poderosa espada a matar cosas que nos están matando a nosotros. ¿Cuántas realidades hay en nosotros que están vivas, así como aquellas cosas que le llaman matapalos, ¿se acuerdan? Palos frondosos, preciosos, de repente comienza a crecer esa hierba dañina y perjudicial y termina matando al palo. Así hay en nosotros tantas cosas que poco a poco nos van matando. Pero cuando acogemos la palabra y esta entra como espada de dos filos, comienza a arrancar cosas en nosotros que nos duelen, que pesan. Pero es Dios limpiando de una serie de cosas que dañan nuestra vida, para que echemos raíces, mantengamos la vida y alcancemos su bendición. Pónganse de pie, hermanitos. No se vaya de este lugar sin decirle al Señor: hay decisiones mías, dígale al Señor, que no me han traído buenos resultados. Y yo insisto en seguirlas tomando, dígale. Hay cosas que no han traído provecho a mi vida. Y yo insisto en seguirlas haciendo, dígale, Señor. Hay caminos donde no encontré tu voluntad. Y yo insisto en tomarlos. Hay caminos donde he arriesgado la vida y yo insisto en seguir allí.
pero estoy aquí, dígale, porque quiero que tu palabra trabaje en mi corazón. Que tu palabra transforme mi interioridad. Porque tu palabra es lo único que puede eficazmente guiarme por caminos de vida y bendición.